Séptima zambullida. Queda limpio. Me imagino el rostro de Naamán al saber que esta era la séptima y última zambullida. ¿Cuántos obstáculos tuvo que sortear? Su corazón latía agitadamente. ¿Habrá sido una locura todo este proceso? ¿Habría sido solo fruto de su imaginación? En pocos segundos más se develaría el gran secreto. Su persistencia le permitió llegar hasta el final. Esta realmente era la última. Atrás quedaban las angustias de poder encontrar a alguien que le diera un camino de esperanza. Atrás quedaban el viaje y las preocupaciones. Atrás quedaban su enojo y la perturbación de su alma. Atrás quedaban todo su dolor e impotencia frente a la fuerza destructiva que ejercía la lepra. Su fe fue probada, su paciencia, su templanza, su obediencia. Ven y sumérgete en esta séptima zambullida. Capítulo 11. Mantén tu altar encendido cada día. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1-2. El llamado más importante de Dios es buscarlo a Él cada día. El pasaje de Romanos 12, 1-2 nos habla de una transformación diaria que nos lleva a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Naamán no lo sabía, pero Dios pudo usar aún una situación crítica como la lepra para revelarse a su vida. Este hombre, cuyo testimonio y prestigio impactó a muchos, estaba enfermo. Su mayor necesidad no radicaba solamente en el hecho de su sanidad física exterior. Dios quería revelarse a su alma. Su interior también necesitaba ser sanado. El viaje, las circunstancias adversas, el trato del profeta Eliseo, todo fue usado por Dios para llevarlo al punto sublime de estar preparado para recibir el gran milagro. Naamán pertenecía a un pueblo pagano, idólatra, pero Dios vio algo diferente en su corazón. Su sensibilidad y sencillez al escuchar incluso la voz de una joven sierva denotan el carácter y temperamento de este varón al cual Dios amó. Había muchos altares en su nación, pero él tenía que conocer y construir un altar al único Dios vivo de toda la creación. Recuerdo que en cierta ocasión, después de varios años, me reencontré con un viejo amigo, un amado pastor con el cual me puse a conversar animadamente. Le conté todo lo que hacíamos, cuánto había crecido a la iglesia, los proyectos y planes que teníamos, etc. Sin embargo, en vez de felicitarme y decirme, «Claudio, qué bueno es ver todo lo que el Señor te ha dado», se limitó a hacerme una pregunta que estremeció mi alma. «Claudio, ¿cuánto tiempo dedicas a oír la voz del Espíritu Santo?» Casi me atraganto. Continuó, «Has crecido mucho y la iglesia está hermosa, pero hay algo que no estás haciendo bien. El Espíritu Santo quiere hablarte y no tienes tiempo para escucharlo. Debemos aceptar cuando alguien espiritual viene con una palabra de Dios o cuando el Señor mismo nos habla por medio de las Escrituras. Yo siempre había mantenido con regularidad mi vida de oración y me preparaba espiritualmente para cada una de las tareas que debía de realizar, pero había un nivel de comunión con el Espíritu Santo que nunca había explorado. Durante años fui profesor de teología y enseñaba la materia Espíritu Santo, sus nombres, sus atributos. De repente, de ser una materia se presentó ante mí como una persona viva. Pensaba que mi altar estaba encendido cuando apenas estaba comenzando a arder. Por primera vez iba a comenzar a experimentar la realidad de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Qué glorioso y maravilloso es estar en su presencia. ¿Cuántos libros y enseñanza hemos dado? ¿Cuántas prédicas hemos hecho? Pero, ¿cuánto de todo ello vivimos? Dios está buscando que le construyamos en nuestro corazón un altar.
En el Antiguo Testamento, este mismo principio se ve reflejado en lo que debía significar para el pueblo de Israel el altar. El altar era el lugar del sacrificio, donde se desarrollaba parte del culto que Dios mismo había establecido. El primer sacrificio ofrecido en el altar del templo no necesitó de la mano del hombre para encender el fuego. Dios mismo lo hizo. El fuego descendió sobre aquel holocausto agradable al Señor. Sin embargo, a partir de aquel día, los sacerdotes tenían la responsabilidad de que el fuego del altar ardiera continuamente. Nunca debía apagarse. De la misma manera, el día en que Dios tocó tu corazón y tomaste conciencia de tu verdadera condición de pecador, fue el Espíritu Santo quien trajo la convicción de pecado, justicia y juicio a tu vida. Te llevó a un profundo arrepentimiento y a reconocer tu necesidad de perdón. Fue allí donde recibiste a Jesús como aquel que ya pagó el precio de tus pecados, pues se ofreció a sí mismo en rescate por ti en la cruz. A causa del pecado del hombre, éste no podía llegar a la presencia de Dios sin antes pasar por el altar, donde se entregaba una ofrenda de justificación. El altar simbolizaba el lugar de entrega, de quebranto, de renunciamiento, pero también el lugar de encuentro con Dios, de pureza, de santidad, el lugar donde Él nos habla y nos revela su plan y su propósito. El altar es un lugar donde tú determinas el antes y el después. En nuestra iglesia y en innumerables cruzadas y reuniones donde Dios me ha permitido ministrar, hemos escuchado tremendos testimonios de cristianos que estaban heridos y derrotados en su vida espiritual, que han sido restaurados y sanados al abrir sus corazones a la plenitud del Espíritu Santo y al restaurar el altar de Dios en sus vidas. Naamán no lo sabía, pero cada una de las circunstancias adversas por las que atravesó producía un quebranto en su corazón. Su vida se ponía sobre el altar de Dios. En 2 de Reyes 5:14 leemos: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Tú puedes quedar limpio hoy. Si Dios ha tratado contigo, ahora comprendes que toda esa adversidad, todos aquellos problemas, incluso la enfermedad y el dolor que te afligían, te llevan a un mayor quebranto, a conocer más a Dios. Entonces estás entrando y saliendo de la 7ª zambullida. Cuando Naamán miró su carne no había rastro alguno de la lepra, todo se había ido. 6 intentos y nada sucedió, pero en el 7º Dios se glorificó. Sus palabras en el versículo siguiente fueron: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este hombre tuvo un encuentro con el Dios vivo, pudo decir: ahora lo conozco. ¿Conoces tú al Dios de Israel? ¿Has tenido alguna vez un encuentro genuino con el Señor? ¿Un encuentro que marcara y transformara tu vida? Es en el altar de tu corazón donde Dios quiere revelarse para manifestar su gloria y para que puedas ser limpio. Solo podemos alcanzar esa santidad en nuestras vidas cuando nos encontramos con Él, cuando Jesús se revela a tu vida. Él es tu victoria, Él es tu santidad. Recuerdo el testimonio que un pastor de Texas, Estados Unidos, me escribió después de unas reuniones que celebramos, donde experimentó en su propia vida un poderoso encuentro con el Espíritu Santo. No sé cómo comenzar a contar todo lo que el Señor ha hecho en las últimas semanas, pero lo puedo describir en una sola palabra: impresionante. La unción fresca del Espíritu Santo ha quedado aquí en mi vida y en la de los pastores que trabajan conmigo. El domingo siguiente, cuando oraba, fue muy diferente a lo habitual. Dios estaba allí, manifestando su poder y su gloria. La gente caía bajo el toque del Espíritu Santo y era renovada y transformada por su presencia. Y en otra iglesia donde tuve que predicar por la noche sucedió lo mismo, e incluso de forma más impresionante. Muchos quedaban mirando asombrados. El fuego está ardiendo. El Espíritu Santo está obrando en forma poderosa. Cuán tremenda habrá sido la experiencia que Naamán tuvo con Dios. Su vida cambió por completo, no solo por el milagro que recibió, sino por el encuentro que tuvo con Dios.
ahora lo conocía. ¿Conoces tú ese poder? ¿Has tenido ese encuentro con Dios en tu vida? No descuides el fuego del altar. ¡Qué gozo tan inmenso! ¡Qué alegría indescriptible! El milagro sucedió. Ahora conocía, sabía, lo había vivido. ¿Cuántos cristianos que un día conocieron, vivieron, experimentaron el poder de Dios en sus vidas, se hallan hoy con sus altares derrumbados y sin fuego? La palabra de Dios nos habla de volver al primer amor, de no apagar el espíritu, de no apagar el fuego. Claramente nos indica que en el altar el fuego puede apagarse. Esta es la razón por la que debemos cuidar el altar cada día y mantener encendida la llama del fuego. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados del altar, por lo tanto, tenían la responsabilidad de mantener el fuego encendido. En este tiempo, nosotros somos los encargados de vigilar y velar por nuestra propia vida. Nadie es más responsable que tú de todas las cosas que te suceden. Tú eres el sacerdote que debe mantener la llama del Espíritu encendida en el altar de tu vida. Muchas veces queremos buscar algún tercero para echarle la culpa de nuestra frialdad o tibieza. Pero lo cierto es que Dios nos ha llamado a guardar y cuidar nuestro propio altar. No te escudes detrás de las excusas, de la falta de determinación y compromiso genuino y verdadero en tu vida. El fuego se apaga si tú lo permites. Multitud de cristianos que en otro momento eran fervientes, comprometidos, genuinos, han permitido que la crítica, la murmuración, el amor al mundo, las pasiones, la carnalidad socaven su fe, su entereza y su amor. Y esto los ha llevado a la frivolidad de una vida religiosa, de apariencias, donde ya no hay fuego ni pasión. Naamán debió vencer todos estos obstáculos, pero con la ayuda del Señor lo logró. En la antigüedad los judíos se acercaban al altar para sacrificar animales. Era la expiación por los pecados, por las faltas, por la maldad. En nuestros días el Señor ya no busca sacrificios de sangre, sino sacrificios que le sean vivos y agradables. Él quiere que antes de salir a hacer la labor de cada día, al levantarte, al abrir tus ojos, entiendas que tu mayor responsabilidad está con Dios. Cuidar el altar es tu deber. Este debe arder continuamente y no apagarse nunca. El mayor desafío no es encender el fuego, sino mantenerlo encendido. El enemigo querrá destruir la llama de la fe y la esperanza que arde en tu corazón. No se lo permitas. En lo natural, todo fuego que no se cuida tiende a apagarse. Y las cosas que suceden en lo natural suceden también en lo espiritual. Si prendes una fogata, por muy encendido que se vea el fuego al comienzo, si no lo cuidas, con el paso del tiempo tenderá a apagarse. En las cosas espirituales sucede exactamente lo mismo. Es por eso por lo que no debes descuidar tu altar. El problema que tienen muchos es que cuando están pasando por pruebas o se sienten mal por alguna situación, lo primero que hacen es dejar de lado la oración, la lectura de la Biblia, el concurrir a la casa del Señor, cuando en realidad Jesús hizo todo lo contrario. En su peor momento de agonía oró más que nunca. Su peor momento fue su mejor momento espiritual y hasta pudo decir en medio del dolor, que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Una acción diaria de presentarse ante Dios. Pablo nos enseña que para nuestro bien es necesario que por la misericordia de Dios nos acerquemos cada día a Él y ofrezcamos nuestra vida en adoración, alabanza y consagración. Hay ciertos principios que no debes olvidar. Por eso el apóstol hizo hincapié en que por la misericordia de Dios te acerques cada día a Dios. Es una decisión, una acción consciente de decirle sí a Dios y saber que eso implica ser consagrado, santificado, entregado. Naamán tuvo que pagar un precio por su sanidad. No fue dinero, sino su corazón. Es pagar el costo de vivir en un mundo que va a contramano con respecto a las cosas espirituales, a las verdades de Dios. Consagración es la acción diaria de presentarse a Dios.
Estar ante el Señor cada día es como estar expuesto a la radiación. Esta radiación es santa, pura, divina y va contagiando, impartiendo, afectando tu vida. A medida que estés más tiempo con Dios, tu naturaleza carnal va menguando y tu naturaleza espiritual va creciendo. La atmósfera espiritual en la que vives, te desenvuelves e influye en ti afectará tu vida. Te llevará a una mayor comunión, santificación y a una vida llena del fuego de Dios. Quizás Naamán no lo entendía, pero cada zambullida representaba un paso de obediencia a Dios, que lo acercaba más y más a la victoria, a la revelación de su milagro. ¿Actuarías como lo hizo Naamán? Con humildad, obediencia, transparencia, persistencia. ¿O darías lugar a la mediocridad, la frialdad y el bajo nivel espiritual? La santificación viene de Dios. Él es el que te santifica, pero tú tienes que ir al altar, zambullirte en su presencia, buscar su rostro, tener más hambre de Él. Dios no va a santificarte si quieres hacer tu propia voluntad, llevar una vida egoísta, egocéntrica. La santificación se produce en un lugar específico llamado altar, el lugar de entrega, de rendición, de consagración, de darle todo al Señor. Este lugar es donde tú decides caminar con Dios durante todo el día. Es un lugar de decisiones, donde renuncias al pecado, a la mentira, al doble sentido, al enojo, a la crítica. El altar es el lugar donde Dios quiere hablarte y cambiarte. Durante 40 años Moisés creyó que era alguien, y ese hombre que era sabio e instruido en Egipto terminó siendo un hombre que casi no podía hablar, quebrantado al máximo. En el momento en que parecía que sus fuerzas ya cedían, Dios se le apareció. El Señor lo quería totalmente en sus manos, rendido a Él, enteramente consagrado. Dios trató primero con Moisés, lo llevó a un profundo quebrantamiento, le enseñó a depender de Él. Cuando caminamos con Dios, muchas veces pasa lo mismo. Durante años vivimos de cierta manera, y después Dios nos lleva a otra etapa donde sentimos que no servimos para nada más. Esos son los momentos en que nos humillamos delante de Él, en que viene el fuego de la presencia de Dios y entendemos quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Él. Entonces tus proyectos ya no son los tuyos, sino los de Él, y tu único anhelo es conocer más al Señor y hacer su voluntad. No le echemos la culpa a los demás. Cuán fácil es para nosotros culpar a los demás de nuestros propios errores y fracasos. Queremos trasladar nuestra responsabilidad a los demás, pero Dios nos confronta con su palabra porque nos ama y quiere rescatarnos de todo plan perverso del enemigo. No mires más lo que hacen los demás. En esta séptima zambullida, Naamán declaraba que no le importaba lo que pudieran haber pensado u opinado los demás. Decidió ir en pos de aquello que Dios tenía para él. Su esperanza estaba puesta en la palabra que había recibido a través del profeta. Tomó una decisión y alcanzó la promesa. Decide tú hoy alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Uno de los pecados de la iglesia de estos días es el de la iglesia de la Odisea. Al recorrer la Argentina y diferentes naciones del mundo entero donde Dios se está moviendo con avivamiento, y oigo a los pastores y líderes contentos y conformes con lo que Dios está haciendo, me preocupo. El espíritu de indiferencia y conformidad que reina en muchos lugares es preocupante. La falta de compromiso ha ocasionado que muchos queden a la mitad de camino y no alcancen las promesas de Dios en su total plenitud. Sería como si en la historia de Naamán leyéramos que se entregó antes de cumplir las 7 zambullidas, o como aquel cristiano que una vez que ya ha experimentado el poder de Dios, se olvida y entra en una meseta espiritual donde pierde de vista lo que está aconteciendo a su alrededor. Hasta encontramos buenos justificativos para poder explicar los desiertos espirituales por los que muchas veces hemos tenido que atravesar. Dios le dice a la iglesia de la Odisea que era tibia y que por ello la vomitaría. ¿Por qué era tibia? Porque aquella iglesia decía de sí misma: soy rica y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas Dios dice de ella: te veo pobre, ciega, desnuda. ¿Qué visiones tan diferentes? Pregúntate por un instante,
¿Qué ve Dios en tu vida? ¿Estás sano? ¿Has experimentado el poder de Dios? La iglesia decía, yo me veo bien, pero Dios tuvo que responderle, yo te veo mal. Creo que este es el tiempo en que Dios nos confronta con nuestra realidad. No nos sintamos satisfechos ni le echemos la culpa a los demás. No perdamos el hambre y la sed de Dios, el conformismo, la apatía espiritual, el estancamiento, etc. Desarráigalos de tu vida, no tienen lugar en ti. Sentirnos conformes equivale a ser tibios. Es como si Naamán se hubiese conformado con su lepra, sabiendo que ésta lo estaba condenando a una muerte segura. Ya es hora de que hagas algo, de que tomes una decisión, de que busques intensamente la presencia de Dios, pero no te quedes sin hacer nada por cambiar. Él no actuó así. Naamán luchó y se esforzó hasta alcanzar la séptima zambullida, por lo que tuvo un profundo encuentro con Dios, que marcaría su vida por completo. Dios quiere que lo busquemos más y Él nos dará más. ¿Y sabes una cosa? Yo quiero más. Naamán experimentó el poder de Dios. Estaba sano. Esto significa algo importante. No puedes recibir aquello que ya te ha sido dado. No sigas orando pidiendo un poder y una presencia que ya están en ti. Muchos cristianos creen que tiene que venir algo nuevo de fuera de sus vidas para que empiecen a funcionar bien. Pero si son verdaderos creyentes y han experimentado el poder de Dios en sus vidas, ya lo tienen todo. Tu fe tiene que ser reactivada. Debes comenzar a entregarte por completo, sin guardarte nada, en las manos del Señor. Derrámate, quebrántate en la presencia de Dios, y lo que ya está en ti comenzará a expandirse y a derramarse en tu vida y en los que están a tu alrededor, llenando el lugar del perfume de Jesús. Solo recuerda una cosa muy importante: búscalo cada vez más a Él. Es decir, una vez que ya hayas experimentado su poder y gloria, come de la palabra de vida y practica la comunión con el Espíritu Santo. Mantén la llama encendida en tu corazón. No tardará en llegar el día en que observes la obra del Espíritu Santo en tu vida, operando gloriosamente a través de ti, y podrás exclamar con todo tu corazón: esto es impresionante, Señor. Consagrado con propósito. Fuiste consagrado con un propósito. Fuiste consagrado para estar cerca de Dios. El libro de Números 16:9 nos revela la intención para la cual fuimos apartados. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Hay una generación que Dios está levantando en estos días que entiende el privilegio de lo que es ser consagrado, separado, que no se mezcla con el mundo, porque quiere estar cerca de Él. Sabemos que las tinieblas y la luz no tienen comunión. No podemos procurar la excelencia de Dios, la dulzura de su manjar y vivir sin consagración. Consagración es apartarme, es decidir no mezclarme, es ser diferente. Cuando permaneces cada día en el altar, experimentas que tu corazón se va afectando únicamente por lo que proviene de Dios y aprendes a rechazar todo lo que no te edifica. Puedes estar metido en medio del peor trabajo o de los peores compañeros de estudio, en medio de la peor familia, pero en tu corazón te encierras a todo lo que te afecta para mal porque te abres a todo lo que es de Dios. Oyes un montón de cosas, pero no te afectan, porque te dejas influir por la gloria y por el Espíritu de Dios. Tú tienes una palabra. Dios te dijo: zambúllete 7 veces y serás limpio. Naamán le creyó a Dios y no solo obtuvo la sanidad, sino la revelación de Dios para su vida. Tienes el privilegio de llevar el arca de Dios. Naamán ahora conocía a Dios y daba testimonio de su gran amor y poder. Él es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Uno de los hijos que tuvo Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, fue Leví. Los levitas, descendientes de Leví, tenían una condición muy particular. Eran los que no recibían herencia en tierra,
sino que su función era cuidar el templo, el fuego, el altar de Dios. Eran de la raíz y de la genealogía de los sacerdotes. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículos 8-9, nos lo describe. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad contra sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Tú eres un levita. Los levitas eran los que estaban consagrados, los que no recibieron herencia terrenal, pero que sí recibieron algo mucho más importante y especial, el privilegio de llevar el arca de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Tú eres el que lleva el arca, eres el que lleva la presencia de Dios a tu casa, al trabajo, al estudio, a la iglesia. Va contigo a todo lugar a donde vayas. Por eso, los que te rodean, al verte no te entienden, te ven diferente, distinto, especial, no saben cómo describirlo. Se trata de la presencia de Dios que va contigo a todo lugar. Tú puedes recibir y ver la gloria de Dios, la sanidad, el gozo, la victoria. ¡Qué glorioso! Pero justamente es por eso que resulta tan pecaminoso cuando un cristiano juega con esa gloria, porque entonces se endurece y cae. Qué triste es ver que la seducción lo atrapa, que se enreda en las cosas mundanas y permite que su corazón y su vida se contaminen nuevamente, llevándolo al mundo, a la mediocridad, a la tibieza y a la frialdad espiritual. No naciste para ser medio cristiano. Dios te escogió para que tu altar arda intensamente con el fuego de su presencia. Los levitas eran una sombra de lo que íbamos a hacer nosotros. Dios los apartó entre todo el pueblo para darles un privilegio especial. Nosotros también hemos sido elegidos. Has sido elegido para bendecir, para honrar a Dios, para ministrar, para elevar tus oraciones a Dios, para dar a conocer su presencia, para que el mundo sepa que hay un pueblo diferente. Somos nosotros quienes decidimos hacer la diferencia. Decide hoy no mezclarte y no abrirle tu corazón al espíritu del mundo. Decide hoy apartarte de la seducción, de los engaños del placer temporal del pecado. Decide hoy abrirle tu corazón a los placeres eternos y maravillosos del reino de Dios. Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios eterno. Sus bendiciones te pertenecen. Cuida lo que Dios te ha dado. Si tienes el arca, tienes la bendición, tienes la presencia, tienes el respaldo de Dios. No menosprecies la gloria. Mantén tu altar encendido cada día, que el fuego de Dios arda en tu corazón y que esa llama encendida pueda servir de instrumento para encender a muchos otros. Permite que el fuego de la presencia de Dios se irradie a través de tu rostro, de tus manos, de tus palabras y aún de tus pies, para que todo lo que emprendas esté impregnado de la presencia del alto y sublime de nuestro amado Señor Jesucristo, que puedas exclamar con todo tu corazón: estoy limpio para la gloria de Dios. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por la victoria que me has dado. Gracias porque por el sacrificio y el derramamiento de tu sangre en la cruz por mis pecados he sido limpiado. Hoy te pido que me enseñes a permanecer y a vivir en la victoria que me has dado cada día, que nunca jamás vuelva hacia atrás. Firmemente determino en mi corazón seguirte, amarte y servirte. Que cada una de estas 7 zambullidas puedan transformarse en una realidad viva en mi vida. Hoy te entrego las situaciones de mayor dolor y vergüenza. Quiero restaurar el altar que estaba arruinado en mi vida. En esta 7ª zambullida, tú me limpias de toda lepra física, espiritual y de mi alma y mi corazón. Te rindo hoy mi carácter para que lo transformes y moldees. Enséñame el camino por el cual debo andar y renueva un espíritu recto dentro de mí. Toda fortaleza en mi mente, en mis sentimientos y emociones es derribada en el nombre de Jesús. Hoy recibo la paz,
el amor, el gozo y la felicidad de saber que soy tu hijo y que tú eres mi Padre Celestial. Tú tienes un plan y propósito para mi vida. Cúmplelo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo de tu poder. En esta séptima zambullida declaro por fe como lo hizo Naamán: estoy limpio, estoy limpio. En el nombre de Jesús. Amén.